Buenos días, bienvenidos a nuestro conversatorio migratorio, consideraciones al viajar por el CA4. Mi nombre es Diego Martín, soy socio responsable del área migratoria para El Salvador y me acompañan mis colegas del resto de Centroamérica, Cristina Sandoval, nuestra responsable y asociada senior del área migratoria de Guatemala, Pablo Sorto, nuestro asociado experto para el área migratoria de El Salvador, José Daniel Carvajal, nuestro asociado para Honduras, David Núñez, nuestro asociado y experto del área migratoria en Nicaragua, y José Andrés Gutiérrez, que es nuestro experto para Costa Rica. Agradecemos a las personas que nos acompañan. La intención de este conversatorio es presentarles de forma resumida los principales problemas que los extranjeros residentes en cada uno de nuestros países que forman parte del CA4, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, tienen comúnmente problemas al desplazarse dentro del CA4 y hacia afuera cuando están tramitando su residencia en cualquiera de estos países, y también sea que se transiten por vía terrestre o por vía aérea. En tal sentido, voy a empezar preguntándole a Cristina qué consideraciones deben tener los extranjeros residentes en cualquier país del CA4 cuando solamente tienen sello de pasaporte de ingreso y no han iniciado aún su proceso de residencia. Sí, gracias, Diego. La verdad de las cosas es que hay varias consideraciones importantes a tomar en cuenta. Como ustedes saben, pues el CA4 permite esa libre movilidad en cada uno de los países que conforman el CA4, ¿verdad? Que es Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Pues es bastante común que incluso no te coloquen incluso sello en el pasaporte, ¿verdad? La práctica habitual es que tú puedas ingresar a cualquiera de los países con tu documento de identidad de tu país de origen y con ello pues permanecer en el país hasta por un máximo de 90 días. La situación es que no en todos los países los oficiales de migración son diligentes al crear registros en los sistemas migratorios. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, es muy común que los extranjeros de estos países ingresen, ya sea con su documento de identidad o con pasaporte, y ni siquiera te coloquen el sello y ni siquiera te registren en el sistema de entradas. Y eso realmente afecta a nivel de Guatemala al momento de que tú quieras iniciar un proceso migratorio, porque si no aparecen en el sistema, es como que si no estuvieras físicamente en el país, y eso nos impacta en los procesos porque tenemos que hacer correcciones de movimientos migratorios que pueden tardar hasta 4 meses. En los otros países, por ejemplo, El Salvador, Honduras, Nicaragua, no es común que se les estampe el sello, y tampoco esto llega a afectar al momento de iniciar un proceso migratorio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no habría ningún inconveniente o ninguna consideración a tomar en cuenta, valga la redundancia. En el caso de Honduras, sí les extienden un comprobante, y también ese comprobante a veces se da la práctica en Guatemala que lo den. Y es muy importante que lo resguarden, ¿verdad? La práctica es, bueno, es un papelito que no tiene mayor oficialidad, entonces lo destruyen o simplemente lo pierden, pero eventualmente este comprobante se vuelve una prueba importante para poder acreditar que estás en el país y poder iniciar un proceso de residencia en cada uno de estos países. Otro tema importante a considerar es que nosotros creemos que por default nos van a otorgar 90 días para estar en esos países. Eso es lo que establece el convenio, hasta un máximo. Pero tenemos que considerar que no siempre colocan 90 días. En algunos casos colocan menos días. Tenemos el ejemplo de El Salvador, que aquí es diferente. Aquí El Salvador ya la práctica es que está otorgando hasta 180 días. Esto no se ve en ningún otro país, ¿verdad? El máximo de permanencia en los 4 es de 180 días como turistas o visitantes. Pero solo en el caso de El Salvador está esa particularidad que te pueden otorgar los 180 días al momento de que ingreses. En los demás países no, es un máximo de 90 días que tú puedes ir prorrogando localmente. Pero tenemos el caso de Nicaragua, ¿verdad? Que no te otorgan los 90 días por los que entraste, sino que solo te prorrogan hasta por un máximo de 30 días. Y tenemos el caso de Guatemala, que tú puedes prorrogar ese plazo,
pero tenemos que estar en las vísperas del vencimiento. Entonces, mucho ojo con ese tema. También es muy importante considerar que cualquiera de estos estados parte que te otorgue el primer sello de entrada, se tiene que tomar en cuenta esa permanencia. Es decir, que la permanencia otorgada por la autoridad migratoria del primer estado parte es la que va a valer. A veces creemos que por el hecho de estar visitando cada uno de estos países se me va a ir prorrogando automáticamente mi tiempo de estadía de los 90, 30 días, pero esto no es así. La primera entrada que demos al primer país del estado parte es el tiempo que me va a contar, y sucesivamente, cuando yo pase a los otros países, se me va a ir restando el tiempo que el primer país me otorgó, ¿verdad? Llega un momento que cuando no somos CA4 y entramos a estos países y ya prorrogamos una vez, esto ya no se puede volver a prorrogar. Esto aplica para las nacionalidades de otros países, por ejemplo, Costa Rica. Si eventualmente Costa Rica quiere tener una mayor permanencia de los 180 días, lo que tiene que hacer es salir de la región CA4 por un plazo de 72 horas y volver a reingresar. Puede salir incluso a su país de origen, Costa Rica, puede ir a Belice, puede ir a México, pero es importante. En algunos casos ustedes podrán ver que en los pasaportes los oficiales de migración consignan abandonar región CA4, y eso con el único propósito de volver a empezar el conteo de los días de permanencia, ¿verdad? Y una última consideración es que para extranjeros que no sean de la región CA4, si uno de estos países me otorgó una permanencia de 90 días, esos 90 días no me aplican para el resto de la región cuando son extranjeros que tienen una categoría restringida de ingreso al país, que se les conoce coloquialmente como los extranjeros categoría C. Por ejemplo, un venezolano que ingresa a Honduras y le otorgaron 30 días de permanencia, esos 30 días no me computan para el ingreso de la permanencia de los demás países de la región CA4. O sea, la región CA4 sí permite como esa movilidad interna entre los originarios de esos países, entre países que tengan libre ingreso a esos países, pero en el caso de extranjeros que tengan nacionalidades restringidas, el proceso tiene que iniciarse desde cero en cada uno de los países que va a visitar. Eso es en cuanto a tu pregunta, Diego. En tal sentido, entonces, a esos extranjeros con ingresos restringidos, tú recomiendas que para movilizarse dentro del CA4 obtengan ya sea su visa consultada o su visa consular previo a su viaje. Correcto, Diego. En cada uno de esos países. En cada uno de esos países. Es correcto, Diego. De acuerdo. Nos acompaña también nuestro asociado José Andrés Gutiérrez de Costa Rica. Costa Rica no forma parte del CA4, pero es una jurisdicción centroamericana muy útil para realizar viajes fuera del CA4 cuando así sea necesario. José Andrés, ¿qué nos puedes recomendar sobre eso? ¿Cómo usan Costa Rica a estos extranjeros cuya permanencia del primer sello de entrada en el CA4 está cerca del vencimiento o ya vencida incluso? Buenos días a todos y muchas gracias, Diego, por tu pregunta. Como bien explicaba Cristina, Costa Rica no es parte del CA4, lo que significa que cualquier ingreso hacia Costa Rica y su posterior salida eventualmente para regresar a países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, eso va a permitir renovar ese sello de entrada como un nuevo ingreso. Para poder ingresar a Costa Rica, si es un extranjero que está dentro de la región y ocupa renovar ese sello, simplemente debe ingresar en calidad de turista con un pasaporte con una validez mínima de 3 meses en la mayoría de los países. Hay algunos países que requieren 6 meses, pero con solo revisar cuál es la categoría de 3 o 6 meses, podrían ingresar a Costa Rica como turistas, estar ahí un día o menos y para volver a salir a ingresar a otro país del CA4 y así podrían renovar su sello de estadía. Muchas gracias, José Andrés. Entonces, en esta primera situación en donde nos encontramos con un sello de pasaporte de un país CA4 con un plazo determinado, ya sean 30, 90 días, El Salvador, que como bien dijo Cristina es excepcional, 180 días, se pueden movilizar dentro del CA4 mientras esté vigente y no sean de aquellas nacionalidades que tienen restricciones para viajar, de acuerdo a lo que nos ha dicho Cristina. Y lo más importante es el sello. Una de las grandes recomendaciones que nos da Cristina es el sello en el pasaporte. Hay personas del CA4 que son nacionales, por ejemplo, de Honduras,
que viaja a Guatemala y puede entrar con su documento de identidad, pero si desea tener por alguna razón de utilidad migratoria su presencia definida con una fecha de ingreso, es importante que le sellen su pasaporte y no solo viaje necesariamente con su documento de identificación, lo cual es muy valioso. Pablo Soto es nuestro asociado experto en El Salvador. ¿Qué otras consideraciones hay que tener ahora sí? El extranjero que ya ingresó a un país tiene su sello de entrada con un número de días de permanencia, pero que además ya inició el proceso de obtención de residencia. ¿Haber iniciado el proceso de obtención de residencia es algún tipo de restricción para poder viajar en el CA4? Hola Diego, feliz día. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a El Salvador, la normativa migratoria es bastante permisiva en cuanto a los extranjeros y su entrada y salida del país al momento de llevar un trámite. Para iniciar el trámite únicamente se exige que el extranjero se encuentre en el país al momento de iniciar su trámite. Una vez el extranjero inicia su trámite y se califica la documentación correctamente, se le otorga un auto de admisión, que el auto de admisión establece que ha iniciado un trámite, se le prorroga su estadía en el país, incluso más larga que la que se le sacó en el pasaporte o la que se le otorgó al momento de entrar al país. Ya con este puede salir como turista en lo que se está calificando su trámite, ya sea afuera o dentro del CA4, demostrando que está iniciando un trámite que tiene un estatus migratorio que se está regulando, y eso le permite desplazarse en el C4 y fuera de él. Una vez ya se termine el trámite migratorio, ya se le otorga su resolución y su carnet de residente, ya con ese puede entrar y salir como la visa múltiple que otorga la residencia, ya habiendo regularizado su trámite. Pero sí, es bastante permisivo la entrada y salida de un extranjero en El Salvador, no limitándose en ningún momento de su proceso la salida del país, siempre siendo permitida. Y para los demás países de Centroamérica, ¿qué recomendarías? Por ejemplo, sé que existen las visas de salida en algunos países donde el proceso está en marcha y no se ha recibido la residencia. ¿Es mejor viajar mejor documentado? ¿Cuáles serían tus recomendaciones al respecto? Pues sí, la verdad es, siempre sería ideal que se registren los movimientos migratorios, como comentaba Cristina y como comentaba usted. En bastantes ocasiones esto causa problemas por los periodos establecidos en la ley de cuánto una persona puede permanecer o tiene que permanecer dentro o fuera del país. Entonces, como se comentaba, al no poder documentar esto puede generar bastantes problemas. Incluso en El Salvador, si una persona sale del país y no se registra su entrada ya con una residencia, eso puede implicar incluso una cancelación o una terminación de la residencia que se aplicó. Por lo tanto, es de bastante importancia que la persona pueda demostrar su entrada y salida del país al momento de ya sea terminar su trámite o tener incluso que renovarlo. Muchas gracias, Pablo. Ahora, José Daniel, digamos que ya has tramitado tu residencia o incluso estando tramitándola, los documentos tienen un vencimiento específico, tanto el sello de la primera entrada, que tiene ese plazo específico que te dio la autoridad migratoria al ingresar a ese primer país del CA4, o la misma residencia que tiene un plazo de vencimiento y que implica la necesidad de iniciar una renovación. ¿Qué sucede para aquellos extranjeros que tienen la necesidad de desplazarse dentro del CA4 previo al vencimiento de sus documentos migratorios, considerando que el regreso es posterior al vencimiento de sus documentos migratorios y el regreso es al país donde sea que está tramitando la residencia o que ya la tiene pero que ya venció y que tenía que renovarla? ¿Qué consideraciones tienen que tener esos extranjeros que viajan habiendo salido del país de residencia o del país donde se encuentran migratoriamente con un estatus al día, pero su retorno va a ser posterior al vencimiento? Buenos días a todos. Contestando a tu pregunta, Diego, tenemos que tener claro que la permanencia irregular en los países del área del CA4
va a generar sanciones para los extranjeros, las cuales pues van a variar en función del país que van a visitar, y para darles un rango de estas sanciones van desde los $2 por día hasta los $230. Es decir, si pueden verificar esto, son multas bastante elevadas. Voy a empezar por definirlas. Por ejemplo, para el caso de Guatemala, se aplicará una multa por permanencia irregular que equivale a $2 por día. Todo esto dependerá, ¿verdad? O se les registra también como turistas. Todo esto depende de la manera en que viajaron al país, ya sea por tierra o por avión. Depende también del documento que presentaron al momento de ingresar al país, si es su pasaporte, su documento de identidad, en algunos lugares llamado DPI, en otros lados, como en el caso nuestro en Honduras, llamado DNI. En el caso de extranjeros de otras nacionalidades, siempre hablando del caso de Guatemala, deben de salir de esa región por 72 horas, como ya se había mencionado, para que se les pueda volver a permitir el ingreso como turista. En el caso de que el extranjero quiera regresar nuevamente a Guatemala, donde tiene residencia en trámite, pues no habrá problema, ¿verdad? Para que pueda ingresar nuevamente. Para el caso de El Salvador, en el caso de que el extranjero que ha ingresado al país y pues se le ha vencido el periodo de estadía otorgado por la autoridad pertinente, la multa es equivalente a $54.75 centavos. El extranjero puede volver a entrar al país sin ningún problema, salvo que las autoridades migratorias pues consideren que el estatus migratorio del extranjero se presenta como demasiado irregular. Por ejemplo, para el caso de Honduras, en el caso de un extranjero que también pues excedió el periodo que se le otorgó de estadía, las multas aquí sí son más elevadas. Creo que es el país en el cual la multa es mucho más cuantiosa. Aquí se cobra alrededor de medio salario mínimo por un día o 6 meses de permanencia adicional a lo que se le había autorizado por parte de la autoridad, que es equivalente más o menos a unos $230, y va a ir aumentando en función del tiempo. Si sobrepasa los 6 meses, por ejemplo, hasta un año, va a ser básicamente un salario mínimo, es decir, casi $460, y así en función de ello se va a ir incrementando esa multa. Por eso es muy importante, o sea, tener el cuidado de poder verificar, ¿verdad?, que no se vence ese periodo de estadía o salir del país, ¿verdad?, en el caso de que sea necesario. Ya como se ha mencionado, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, se podría hacer ese viaje, pues, y abandonar el área para que se nos otorgue un periodo adicional de tiempo si necesitamos reingresar al país. Finalmente, para el caso de Nicaragua, el extranjero que también se le vence su periodo de estadía puede salir del país sin ningún problema, pero tiene que hacer previo el pago de una multa que equivale a $3 por día, ¿verdad?, que ha excedido. El extranjero, efectivamente, como sucede en los demás casos, puede volver a entrar al país sin ningún problema, salvo pues que las autoridades migratorias consideren que ha sido demasiado reiterado, ¿verdad?, sus ingresos al país, o que se ha presentado de manera irregular, ¿verdad?, como lo hemos estado mencionando, y entonces se les va a exigir, por ejemplo, que tienen que tramitar su residencia. Ya para finalizar, Diego, en conclusión, creería que es muy importante que los extranjeros que visitan lo que es el área del CEA4 pues conozcan las regulaciones migratorias correspondientes para evitar pues estas sanciones por permanencia irregular. Como lo hemos visto, cada país tiene sus multas, sus requisitos de ingreso, por lo que es necesario que se informen adecuadamente antes de viajar. Podemos ver que algunas multas son elevadas, por ejemplo, en el caso de Honduras, y por ello es que hay que tener en consideración estas recomendaciones. Es muy importante esto. Gracias, José Daniel. Entonces, lo que podemos concluir es que un extranjero que reside o que tiene una permanencia legal en un país del CEA4, por ejemplo, El Salvador, y viaja a cualquiera de esos países del CEA4, Guatemala, Honduras o Nicaragua, teniendo vigentes sus documentos, pero regresa teniendo los vencidos, tuvo una permanencia irregular en esos países y es donde va a pagar la multa,
pero no lo tendrá que, no pagará ninguna multa en El Salvador, que es a donde está regresando, donde puede renovar o prorrogar la vigencia de su estatus migratorio. Queda clarísimo. También sería bueno determinar que imagino que esas multas pecuniarias se cobran por la autoridad en el puerto de salida, sea el aeropuerto o la aduana, la aduana terrestre, la migración terrestre, en donde me imagino que se tiene que pagar en efectivo y deberá ir preparado el extranjero para pagarlo si quiere salir del país, puesto que si no, no lo dejan salir a pesar de tener un estatus migratorio irregular. ¿Es así, José Daniel? Correcto, Diego. Sí, como tú lo has mencionado, la multa se cancela, ¿verdad? En el país, ¿verdad? En el cual se ha excedido el periodo de tiempo. Por ejemplo, para el caso propio de Honduras, si el extranjero desea salir del país, sí debe cancelar efectivamente la multa antes de que pueda salir del país. Caso contrario, pues no se les permite la salida, ¿verdad? Propiamente porque ha excedido el tiempo que se le había otorgado, y pues sucede igual en los demás países, que tiene que cancelarse previo, ¿verdad?, a poder salir del país. Gracias, José Daniel. Y la otra conclusión a la que podemos llegar es que el retorno al país donde está, ya sea tramitando su renovación o donde va a tramitar su renovación, donde tenía antes su estatus migratorio vigente, pero cuando retorna lo tiene vencido, no hay cobros de multas y debería poder seguir tramitando la renovación de su estatus migratorio, sea residencia o sea otro tipo de estatus como una visa, sin ningún problema, a menos que, por supuesto, haya hecho mucho desorden o haya pasado mucho tiempo ausente del país, lo cual le generaría problemas. Perfectamente claro, José Daniel. Por supuesto que para el caso de Costa Rica, que no es parte del CA4, el hecho que se le haya vencido un documento al haber ingresado a Costa Rica no debería ser ningún problema, ¿cierto, José Andrés? Bueno, siempre y cuando el documento que se venza no sea el pasaporte, no debería tener ningún inconveniente, exactamente. Porque para efectos de Costa Rica siempre se va a ingresar en calidad de turista, no se va a tener el tema, digamos, del CA4, de las reglas que aplican para el CA4, no se tienen para el ingreso en Costa Rica. Pero se tiene el requisito de que el pasaporte tenga por lo menos 6 meses de vigencia, ¿cierto? El pasaporte sí, el pasaporte tiene que estar vigente en todo caso para cualquier extranjero que quiera ingresar a Costa Rica como turista, siempre tiene que tener un pasaporte vigente y válido, ya sea 3 meses o 6 meses, dependiendo del país de origen del pasaporte. Ok, ¿cuál es algún caso en donde el pasaporte se venza y el extranjero quiera salir con pasaporte vencido de Costa Rica? ¿Existe ese caso? Que un extranjero desee salir con el pasaporte vencido. En el caso de, si se llega a dar esta situación, el extranjero tendrá que tramitar un salvoconducto o algún permiso de pasaporte especial para poder salir del país, previa a su salida, digamos, aérea, estaríamos hablando. En este caso, sí, la persona sí debería de tramitar un salvoconducto o permiso para poder salir. Ya si, por ejemplo, no tenemos un consulado de ese país específicamente, pues si vía consular del extranjero se logra obtener una carta o certificado diciendo que esa persona puede abordar para regresar a su país de origen, entonces sí lo va a poder hacer. Pero sí requiere, digamos, es muy importante aclarar que sí requiere hacer ese proceso previo de obtención, ya sea o pasaporte de emergencia o salvoconducto o la carta de su país indicando que puede abordar para regresar a su país. Muchas gracias, José Andrés. Muchas gracias, José Andrés, por la aclaración. Ahora vamos con David, nuestro especialista en Nicaragua, y vamos a complicar un poquito más las cosas. Digamos que el proceso de residencia que se tiene en un determinado país está en renovación, pero no te han entregado todavía tu carné de residencia. ¿Esto impide a ese extranjero que está en proceso de renovación viajar durante ese proceso en el CA4? Hola Diego, ¿qué tal? Bueno, en este caso ya nuestros compañeros nos han explicado todos los requisitos y las restricciones que existen para los distintos tipos de circunstancias. De hecho, son restricciones cada vez más grandes en cuanto uno va ahondando en las situaciones. Sin embargo, cuando ya es un proceso de renovación, todas las restricciones bajan, pues en
Centroamérica, en el CA4, no hay inconveniente que un extranjero pueda salir del país si está en un proceso de renovación de residencia. Ya hay algunos países que tienen unos requisitos adicionales, pero no está prohibido. Por ejemplo, en Nicaragua y Guatemala, nosotros sí exigimos una visa de salida. En el caso de Guatemala es vigente por 3 meses, en el caso de Nicaragua es válida solo para salir una vez. Y en el caso de Nicaragua solo se puede obtener por frontera. No hay forma de tratar de obtenerla en la Dirección General de Migración una semana antes. Y de hecho, lo ideal siempre es que se haga mediante frontera. De igual forma, en el caso de Honduras, se recomienda verificar de que la visa de ingreso a su país donde lleva el trámite de residencia, en este caso Honduras, ¿verdad? Se verifique que está vigente para que cuando reingrese al país no se le vaya a negar su ingreso, no porque está en un proceso de renovación, sino porque el documento por el cual está autorizado para ingresar ya venció. De igual forma, en el caso de Nicaragua, nosotros sí hacemos una pequeña recomendación. Esto no está determinado en la ley, pero dentro del proceso de aprobación de residencia, los oficiales de migración tienen que visitar el domicilio del extranjero y su centro de trabajo en caso de, por ejemplo, si solicitaron su residencia como trabajador. Esa visita normalmente se hace de 1 a 2 meses desde que se solicitó formalmente la renovación. Nosotros recomendamos que el extranjero evite salir del país antes de que se haga esa visita, porque si los oficiales de migración van a visitar su domicilio y ellos no están, no es una causal para rechazar la renovación de residencia, pero sí que puede atrasar el proceso porque tendrán que reagendar la visita del extranjero y eso puede significar tal vez hasta 2 o 3 meses más de retraso en la renovación. Muchas gracias, David. Nos queda muy claro. Me pareció muy interesante ver que en el CA4, en ese periodo de renovación, entonces realmente, aunque no tenemos el documento específicamente de residencia, pero sí se tiene algún tipo de documento probatorio de que se está renovando, no habría un tema de situación irregular de estancia en ninguno de los países de CA4, por lo que no aplicarían las multas correspondientes y se podría viajar perfectamente. Y tus recomendaciones sobre los países como Guatemala y Nicaragua, donde se necesita esa visa de salida, son muy buenas, y especialmente en Nicaragua, para no atrasar tu renovación, saber estar presente para el tema de la inspección parece una excelente recomendación. Regresando a José Andrés, que me pareció muy interesante el tema de viajar con documento vencido. En CA4, entiendo que cuando viajas en tema terrestre, no es necesario que viajes con tu pasaporte a pesar de ser extranjero si tienes tu carnet de residencia. Y por lo tanto hay extranjeros que a lo mejor con pasaporte vencido en vía terrestre pueden viajar solo con su carnet de residencia. No es igual por vía aérea, porque por vía aérea, por disposiciones internacionales, se tiene que viajar con pasaporte vigente. Pero me parece interesante, hay muchos extranjeros y particularmente extranjeros que tienen problemas para la renovación de sus pasaportes o que la renovación de sus pasaportes toman mucho tiempo o incluso se vuelve imposible renovarlos ni siquiera teniendo consulado en su país. Viajar con el pasaporte vencido, ¿puede ese extranjero por lo menos salir del país e irse a su país de origen con el pasaporte vencido? ¿Le permitirán viajar? ¿Cómo funciona en Centroamérica viajar, uno, con pasaporte vencido en países de CA4, si eres residente de CA4, y dos, si quieres salir del CA4 con ese pasaporte vencido porque no tienes posibilidad de renovarlo en el país donde te encuentras? Excelente. Bueno, voy a dividir entonces la respuesta en las dos etapas que nos estás consultando. En el primer supuesto, donde estamos hablando de si la persona puede viajar por el CA4 con documentos vencidos, aquí tenemos pues una respuesta dividida en el sentido de que tenemos que Guatemala y El Salvador específicamente sí permiten que las personas puedan entrar y salir de su país o del país en donde se encuentran con un documento de identidad vencido. Eso sí, como bien lo estabas exponiendo, esta salida va a ser por vía terrestre. Porque para efectos de poder usar un avión o usar alguno de los aeropuertos para ingreso o salida del país,
aquí sí va a ser necesario tener un pasaporte vigente. Esto va a aplicar en todos los países, no solo los miembros del CEA4, sino Costa Rica también. Entonces, para cualquier viaje, siempre revisar lo de la validez del pasaporte. Pero los países miembros del CEA4, tanto Guatemala y El Salvador, sí permiten viajar con el DIMEX, con su carnet de migración, aunque esté debidamente vencido. En el caso de Honduras y Nicaragua, ellos no permiten el ingreso bajo ningún tipo con documentos vencidos, ni por vía terrestre ni por vía aérea. Ahora bien, con la pregunta de la segunda parte, de qué puede hacer el extranjero si tiene su pasaporte y documento vencido para poder viajar, en el caso de Guatemala, el extranjero sí puede viajar de regreso a su país de origen, aunque tenga el pasaporte vencido. Eso sí, tiene que ser un vuelo, digamos, hacia su país de origen, no puede ir hacia un tercer país. En el caso de El Salvador, no podrá salir de El Salvador por vía aérea con el pasaporte vencido, por lo que tendría que tramitar también algún tipo de salvoconducto o permiso para poder salir del país. En el caso de Honduras, siempre se va a pedir la vigencia mínima de 6 meses del documento. Y en el caso de Nicaragua, sobre los extranjeros que quieran salir, ellos no podrán salir de Nicaragua con documentos vencidos, de acuerdo a la ley de extranjeros. Eso quiere decir que si tienes tu carnet de residencia y tu pasaporte vencido, el extranjero para poder salir de Nicaragua deberá tramitar un pasaporte de emergencia para salir del país. Igual sucedería en el caso de Costa Rica. Un extranjero que ocupe salir podrá salir de regreso hacia su país de origen, ya sea tramitando el permiso correspondiente ante el consulado para tener un salvoconducto o en caso de no haber consulado, solicitar algún permiso directamente de el país para que lo dejen abordar y obtener un vuelo de regreso a su país de origen. Muchas gracias, José Andrés, nos queda clarísimo. Previo a terminar, quisiera darle oportunidad a cada uno de nuestros expertos por cada país que nos explicaran algunas consideraciones adicionales que ustedes, dentro de su práctica y experiencia, quisieran darle a los extranjeros que están tramitando su residencia o que ya son residentes en el país o que visitan el país con una visa. ¿Qué otro tipo de consideraciones tienen que tener particularmente por cada uno de sus países? Cristina, si nos pudieras hablar de consideraciones muy particulares de Guatemala, adicionales a las recomendaciones que ya todos nuestros colegas nos han dado. Gracias, Diego. Un tema muy importante en Guatemala es que cuando a uno lo otorgan en residencia, además de otorgarle un DPI, que es el documento personal de identificación de extranjero domiciliado, ahora Migración implementó una práctica de que todos los años hay que gestionar una constancia de estatus migratorio, que es un documento, una hoja de papel en donde Migración está extendiendo que tú eres un residente temporal o permanente con un estatus actualizado y que estás al día con tus obligaciones migratorias. Ese documento ya forma ahora parte de los documentos de viajes que exigen para los extranjeros que tienen residencia en el país, ¿verdad? Ya no basta solo con el pasaporte y el DPI, sino que también hay que adjuntar la constancia de estatus migratoria, que realmente es un documento relativamente sencillo de obtener, pero pienso que a nivel migratorio hemos retrocedido mucho porque la idea de tener un DPI de extranjero domiciliado era precisamente pues facilitar la credibilidad de que el extranjero contaba con un estatus migratorio regular, pero eso no bastó. Entonces ahora se tiene que adjuntar al pasaporte una hojita de papel en donde te dicen que tu estatus está vigente y esa constancia tiene validez por 1 año y solo tiene derecho a ciertas validaciones en el año. Entonces, mucho ojo, porque esta constancia la piden para cualquier tipo de extranjero, ya seamos o no del CEA4 o de cualquier otra región, la solicitan. ¿Verdad? En el caso del CEA4, el convenio CEA4 de libre movilidad establece de que en caso de extranjeros del CEA4 que tengan residencia en el país y no puedan demostrar su residencia, se les va a dar un tratamiento de turistas con la finalidad de no impedirles la movilidad. Pero viene el tema de, bueno, me dan un tratamiento de turistas, pero ¿qué día me van a contar cuando yo ingresé? O sea, ¿cuál va a ser el cómputo de los 90 días? Entonces se vuelve en la práctica un gran desorden y por eso se les recomienda siempre a todos los extranjeros
actualizar su constancia de estatus migratorio, no obstante sea una residencia permanente o indefinida en el país. Otra consideración importante, en el caso, por ejemplo, de Honduras, existe un convenio de libre movilidad, además del CA4, pero también de libre registro aduanal. ¿Qué significa eso? Que cualquier hondureño que traiga pues mercancías o homenaje de casa, incluso no tiene que hacer ninguna parada en temas de aduana, sino que ingresa pues con total libertad, y eventualmente eso también puede llegar a perjudicar la estancia en el país porque no hay un registro de cuándo entraste, cuándo saliste, y eventualmente esa libertad de fronteras, que es muy positivo, puede eventualmente para ciertos casos ser un obstáculo porque no tenemos un registro de cuándo entraste y cuándo saliste del país, ¿verdad? Y otro punto muy importante es para extranjeros del CA4 que van a viajar a un país que no sea el CA4, se les recomienda que mientras hacen su traslado en los países del CA4, por ejemplo, un viaje por tierra y van, por ejemplo, a la frontera de México, sí se les recomienda que estampen sus sellos en el pasaporte, es decir, que sí se les pida que se les dé un tratamiento de extranjeros independientes para poder acreditar las eventuales entradas y salidas a cada uno de los países del CA4, porque nos pasa que alguien, por ejemplo, de Nicaragua o de Honduras, que quiere pasar a México directamente y tiene que pasar ya sea por El Salvador o Guatemala, si no hacen registros de salida o entrada, México eventualmente te impide el ingreso porque dice de dónde estás viniendo si no me traes ninguna constancia de que vienes legal de los demás países, o a veces cuando vienen de regreso y no tienen una constancia de que salieron, eso también se vuelve un tema bastante complejo de regular, ¿verdad? Porque requiere muchos requisitos. Obviamente el extranjero pasa un mal momento en fronteras. Entonces, en ese sentido, cuando vayamos a viajar vía terrestre a un país que no sea destino CA4 y seamos del CA4, exijamos, por favor, que se tome registro de nuestras entradas y salidas en cada uno de los países. Esos serían mis comentarios y recomendaciones. Muy valiosas recomendaciones, gracias Cristina. Bajo tu experiencia, Pablo, ¿qué otro tipo de consideraciones podría tener un extranjero residente en El Salvador, particularmente de esta jurisdicción? Bueno, adicional a lo que ya se había comentado por parte de creo que todo, de todo el equipo de Centroamérica, de demostrar que se ha documentado el entrada o salida del país, que eso puede generar bastantes problemas al momento de solicitar una residencia o renovarla. Algo que se podría estar dando ahorita, que se ha incrementado 180 días la estadía en El Salvador, que de acuerdo a la ley migratoria puede ser prorrogado por un periodo igual, no establece la ley cuánto, no destina 90 días más, dice que se puede prorrogar por periodos iguales. Los extranjeros se pueden atener a iniciar su trámite de residencia por el tan prolongado periodo de tiempo que se les ha dado para permanecer en el país. Entonces, nosotros recomendamos que aunque el plazo que se ha dado en El Salvador, que es bastante prolongado, bastante permisivo, que puede pues, acomodar a la gente a iniciar su trámite con la premura y con la necesidad que previamente se daba con los 90 días, recomendamos que de igual manera se inicie el trámite lo más pronto posible. Eso por varios motivos. Eso porque puede complicar la entrada y salida en otros países del CA4 al momento de vencerse, o puede generar como una mala imagen frente a las autoridades migratorias si estas personas, por tener 180 días, están entrando y saliendo del país constantemente, que es algo que se da bastante con los extranjeros que vienen a vivir en el país. Si bien ellos viven en El Salvador, van a entrar y salir constantemente del país. Entonces, si un extranjero no inicia su trámite migratorio y está saliendo y entrando constantemente, ya sea del CA4 o fuera del CA4, puede generar discrepancias o puede generar problemas con las autoridades migratorias que incluso pueden llegar a denegar el ingreso de los centroamericanos, de los extranjeros al país, pudiendo decir que no hay motivo por el que una persona tenga que entrar y salir tantas veces en un año, o que se ha visto que han dejado el país bastante seguido. Entonces, consideramos que es bastante importante que efectivamente inicien su trámite migratorio solo por el propósito de regular su estatus migratorio y no tener ningún inconveniente al entrar y salir del país, ya sea en CA4 o en El Salvador. Y finalmente, un tema bastante importante es el de los 6 meses para la gente que va a entrar por vía aérea al país. En El Salvador es requisito casi que indispensable que un salvadoreño, que un extranjero entre al país con un pasaporte con 6 meses de vigencia.
haciendo únicamente excepciones para los venezolanos que podrán entrar al país con un pasaporte, ya sea que tengan menos de 6 meses de vigencia o incluso vencido en casos particulares. Ok, muchas gracias, Pablo. ¿Qué nos puedes decir tú, David, José Daniel, para el caso de Honduras? ¿Alguna consideración a tomar que no hayamos mencionado en las consultas anteriores? Gracias, Diego. Sí, efectivamente hay una consideración que quisiera hacer, especialmente para el caso de los ciudadanos nicaragüenses que desean ingresar a Honduras. Existe una medida de reciprocidad, ¿verdad?, entre ambos países que exige que cuando un ciudadano nicaragüense desea ingresar a Honduras, debe solicitar una autorización. Si bien el convenio del CA4 en teoría permitiría esa libre movilidad, existe esa medida y los extranjeros deben ingresar a una página que se maneja por parte de la autoridad migratoria hondureña, donde registran sus datos, la fecha posible de ingreso y deben esperar la aprobación por parte de la autoridad hondureña para que puedan ingresar al país. Es importante mencionar que, por ejemplo, he tenido el caso de ciudadanos nicaragüenses que de repente ingresan, digamos, a Guatemala y vienen en tránsito por Honduras. Aunque vengan solamente en tránsito por Honduras, deben solicitar siempre el prechequeo, hacer el prechequeo migratorio y esperar la autorización, puesto que aunque solo vienen, digamos, en tránsito hacia su país de origen, sin esta autorización no se les va a permitir básicamente el ingreso al país, y esto pues les va a afectar generando costos de hotel, ¿verdad?, gastos innecesarios. Entonces es muy importante tener esto en consideración. Se recomienda hacerlo por lo menos con 5 o 7 días de anticipación a su retorno a su país de origen. Muchas gracias, José Daniel. Y bueno, siendo una medida de reciprocidad que existe con Nicaragua, David, ¿tú nos explicas cómo funciona el tema del preregistro para los extranjeros que visitan Nicaragua, inclusive aquellos que sean del CA4, y cualquier otra consideración que tengas para los extranjeros movilizándose en el CA4 o en Nicaragua que no se haya mencionado antes? Muchas gracias, Diego. Sí, de hecho, una de las consideraciones que me gustaría comentar es lo que ya ha adelantado José Daniel, es acerca del registro mutuo que existe entre los países. En este caso, Nicaragua creó este formulario de ingreso y egreso ordenado hace ya casi 4 años, ¿verdad? O más. Consta en un formulario que debe llenar cualquier extranjero, no importa si es del CA4 o no, que desee ingresar a Nicaragua mientras no tenga una cédula de residencia. En este caso, se recomienda que el formulario se llene 7 días antes, pero de nuestra parte, como hay una gran cantidad de formularios en espera de aprobación, nosotros siempre recomendamos que lo hagan 10 días antes, así poder asegurarse de que van a contar con la aprobación por escrito de los oficiales de migración. Y en este caso, también recomendamos que siempre se haga. Antes era un requisito que existía, pero que no era tomado en serio por los extranjeros ni tampoco por los oficiales de migración. No decidían requerirlo o requerir el documento que demostraba la aprobación al ingresar a Nicaragua, pero desde el año pasado nosotros ya hemos conocido casos en donde se rechaza el ingreso del extranjero solo por no haber cumplido con este formulario. Y de igual forma nosotros también recomendamos que este formulario, que se puede obtener en páginas web, en un sitio autorizado por el Ministerio de Gobernación, no se vaya a confundir con el formulario que se llena con la aerolínea, que es un formulario bastante pequeño, donde solo se detallan los nombres completos y el número de pasaporte, y que es un formulario que le exige el ente regulador de la aerolínea a todo extranjero que viene a Nicaragua, pero no son el mismo documento, para que cuando un extranjero diga ya completé el formulario, verifique que si viene por vía aérea, son 2 formularios los que tiene que completar. Por otra parte, también a mí me gustaría comentar otra recomendación migratoria, y es que nosotros hemos observado de que algunos extranjeros, aunque sean de categoría A, es decir, que tienen derecho a 90 días en Nicaragua, se le ha estampado en sus pasaportes una autorización de días menor a los 90. Por ejemplo, 10 días,
20 días o 40 días. Es el tipo de días que ahora están poniendo algunos oficiales de migración, no es algo generalizado, pero sí puede llegar a suceder y en ese caso nuestra recomendación es que el extranjero se debe delimitar a los días únicamente que le fueron estampados en el pasaporte. De lo contrario, si quiere asumir de que son 90 días, corre el riesgo de que acumule multas por estadía irregular. Y finalmente tengo una recomendación más que todo de carácter médico, por así decir. Y es que además del certificado de vacunación de COVID-19 que exige Nicaragua con un esquema de vacunación completo, ahora hemos estado observando de que los oficiales de migración están exigiendo el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Este es un documento que se exige normalmente y según las resoluciones de Nicaragua cuando el extranjero viene de un país de riesgo de contagio de fiebre amarilla según la OMS, por ejemplo, Panamá. Sin embargo, hemos estado viendo de que a extranjeros o nacionales se les exige este documento, aunque no provengan directamente de ese país de riesgo de contagio y aunque el viaje realizado a ese país de contagio haya sido hace por lo menos un año. A mí personalmente me sucedió, yo siempre llevo mis 2 certificados de vacunación y no tuve ningún inconveniente, pero es una situación que puede tomar desprevenido tanto a extranjeros y nacionales que vale la pena tomar en cuenta. Tomar en cuenta también que en ese tema de medidas sanitarias, las vacunas tienen también un vencimiento, ¿cierto? Entonces también hay que estar pendiente de que aunque vengas con tu certificado esté vigente, ¿no? Sí, correcto. En el de fiebre amarilla normalmente es de manera indefinida, pero hay algunos países que el certificado solo lo dan por 10 años, así que hay que estar bastante pendiente de ese tema. Dependerá de cada país. Ok. Entiendo que el tema de fiebre amarilla es bastante común que se exija en cada uno de nuestros países cuando el viajero viene de países en donde hay incidencia de fiebre amarilla, pero en Nicaragua aparentemente lo están generalizando aún más. Y entiendo que también ustedes exigen el certificado de la vacunación contra el COVID, el certificado, me imagino que vacunación completa, bajo formato de vacunación completa. Entiendo que en ningún otro país por el momento están exigiendo el certificado de vacunación COVID, o si me equivoco, me pudieran decir, en El Salvador sé que no lo hacen ya, ni siquiera el de vacunación, es decir, no se pide para ingreso. Guatemala, Cristina, ¿tú nos podrías decir si te van a exigir el certificado COVID todavía? Te lo pueden exigir, sí, todavía está esta regulación vigente, pero ya en la práctica ya no nos solicitan desde hace como unos 10 meses, Diego. Entonces ahora como si lo tienes, pues lo puedes presentar incluso de forma digital y eso pues ha liberado un poco ese estrés de si lo traigo o no, ¿verdad? Okay. José Daniel, en Honduras, ¿cómo está funcionando el tema del certificado de vacunación COVID? ¿Lo exigen? Recientemente se ha aprobado legislación donde ya no se va a estar exigiendo si estamos a la espera de la publicación, ¿verdad? De que entre en vigor. Sí se recomienda que se presente todavía hasta que ya esté en vigor, ¿verdad? Esta nueva legislación que se está aprobando en esta materia. ¿Y qué tal en Costa Rica, José Andrés? En Costa Rica, al igual que como lo mencionaba Guatemala, ya no se exige, pero se podría solicitar. Ya en la práctica no se hace, pero sí, si la persona lo tiene, siempre es bueno que lleve una copia o que lo tenga digital, porque se lo podrían pedir digital igual en algún momento, pero no se utiliza en la práctica como requisito de ingreso al país. Ok, muchas gracias a todos. Y antes de finalizar, unas palabras de mi parte, recomendaciones también en la parte migratoria, especialmente retomando las palabras que dijo Pablo sobre no confiarse del tiempo que tenemos en nuestros sellos para iniciar nuestros procesos migratorios, especialmente porque muchos documentos migratorios los países los exigen con cierto tiempo de vencimiento. Estamos hablando de las solvencias policiales o de antecedentes penales, el tema de salud, si se exige, normalmente tiene vencimientos cortos, entonces si se vencen esos documentos, nos exigen traerlos nuevamente y apostillarlos de otros países. Muchas veces es complicado, entonces empecemos nuestros procesos de residencia por primera vez con los documentos vigentes y tratemos de que no se venzan en el procedimiento. Y como estas preguntas de extranjeros residentes en el CA4 se nos dan muchísimo, casualmente quiero comentarles una que se nos dio ayer, la estuvimos discutiendo con Cristina,
y es el viaje de menores extranjeros. En Centroamérica, particularmente, la protección de menores exige que los menores nacionales del país donde viven, los salvadoreños en El Salvador, guatemaltecos en Guatemala, etcétera, etcétera, cuando viajen, viajen con un permiso de sus padres, si van a viajar solos o solo acompañados de uno de los dos padres, con un permiso del otro padre, notarizado y con requisitos muy específicos de la ley. Cada país tiene sus propios requisitos notariales que tienen que considerarse y muchas veces recomendamos que los mismos permisos los revisen las autoridades migratorias antes de viajar para que no se los rechacen en el aeropuerto o en la frontera terrestre. Pero hay una particularidad y es que los menores que no son nacionales del país donde van a salir de viaje, hagamos de cuenta, menores de nacionalidad mexicana que están en El Salvador y que van a regresar a su país o van a viajar a cualquier otro país, la autoridad migratoria no le va a pedir esos permisos de viaje como menor solitario del país porque evidentemente sus padres no se encuentran en el país para otorgar ese permiso y de todas formas suponen estar regresando a su país de origen. Pero hay una particularidad cuando el menor, aún siendo extranjero, ya tiene un proceso de residencia en El Salvador o en cualquiera de los países de Centroamérica corriendo o que incluso ya tiene la residencia, porque en ese caso entiendo que a los niños menores extranjeros con residencia sí les van a pedir exactamente el mismo permiso notarial que le piden a los nacionales para viajar solos o acompañados de un solo padre. ¿Es correcto eso en el entendimiento que de todos los países? Mira, Diego, en el caso de Guatemala no hay distinción de tu estatus migratorio ni de la nacionalidad. Aquí la protección es para todo menor de edad que se encuentre en el país. Tiene que tener un permiso de ambos padres para poder viajar, solo o en compañía de solo uno de ellos. Pero no tiene que ser emitido, por ejemplo, en Guatemala, si el extranjero vino solo a periodo vacacional y se va a retirar del país unas semanas después o unos días después. La cosa es viajar con el permiso de los padres. Sí, correcto. Así es. José Daniel, ¿en Honduras funciona igual? De la misma forma que lo indica Cristina, sí se necesita una autorización en el caso de que el menor pues no vaya en compañía de uno de los padres, entonces sí se requiere, funciona de la misma manera, sin importar nacionalidad. Gracias, José Daniel. David, imagino que en Nicaragua es muy parecido. En el caso de Nicaragua, de hecho, sí se permite que el menor salga del país sin necesidad de tener un documento notarial en donde se le dé autorización. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que emitan un certificado notarial, no para salir de Nicaragua, sino para los países en donde va a estar de tránsito o al país final en donde va a viajar el menor. Extranjero, nos referimos al menor extranjero, ¿no? Sí, extranjero. ¿Y José Andrés, en Costa Rica cómo funciona? Si es en calidad de turista, puede salir sin tener ningún permiso, siempre y cuando viaje con alguno de los padres. Si va a viajar un tercero, aunque sea por temas de turismo, sí va a requerir tener autorización de los papás. Entonces, definitivamente la recomendación generalizada para todos los países es si los menores son extranjeros y van a viajar de turismo a cualquiera de nuestros países, es mejor que vengan con un permiso desde su país de origen. Y si son menores extranjeros residentes en cada uno de nuestros países, que viajen con permiso emitido en cada uno de nuestros países. Esa es la conclusión. Se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por sus recomendaciones expertas en esta materia e invitamos a todos nuestros clientes extranjeros y a quienes nos acompañan que si tienen alguna duda la puedan poner en el chat o el Q&A. Con mucho gusto nosotros se las contestaremos y les haremos llegar la contestación. Este conversatorio está siendo grabado y será compartido en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube, y así como nuestra página web. Los invitamos a que lo visiten si tienen alguna consulta sobre su nacionalidad o el país donde desean obtener su residencia en el CA4 o incluso Costa Rica, y que lo compartan con sus amigos o colegas extranjeros para que tomen a bien estas recomendaciones. Hemos hecho este conversatorio precisamente antes de las vacaciones
de Semana Santa o de Spring Break, como le llaman en otros países, para que tomen en consideración estos puntos a la hora de viajar. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos y estamos para servirles a través de nuestras redes sociales o de nuestros correos electrónicos. Los invitamos a escribirnos en caso de cualquier duda. Buenos días.